Disculpe la emoción y todo esto, después de escucharle al camarada Pablo, siempre pues nos deja con la quijada en el piso, ¿no? Así, abriendo la boca. Bueno, camaradas, yo voy a hablar acerca de este libro impresionante, otro libro impresionante de Savitri Devi, El rayo y el sol. No les voy a espolear mucho, les voy a narrar cómo es que yo he sentido este mensaje hiperbóreo por medio de esta mujer tan impresionante. De verdad que me ha dejado muy satisfecha con toda esta lectura que voy haciendo. Y como dijo el camarada Pablo, pues estos libros son para leerlos de a pocos, degustarlo de forma bonita, con calma y leerlos más de una vez. ¿Ok? La sabiduría hiperbórea es impresionante. En El rayo y el sol, en este libro, nos habla acerca de los hombres en el tiempo y los hombres contra el tiempo. ¿Qué significa el rayo y qué significa el sol? Nos ayuda a tener una visión más clara de la posición como guerreros hiperbóreos en este mundo tan caótico. Nosotros a veces entendemos que el tiempo avanza, que el tiempo tiene una premura, que el tiempo es nuestro peor enemigo, pero en realidad no sabemos qué hacer con el tiempo, con este tiempo que es tan limitado en este mundo tan caótico. Pues con el libro El rayo y el sol nos vamos a orientar como verdaderos guerreros. En la primera parte del libro habla acerca de Gengis Khan y sobre Akenatón. Fíjense que cuando nosotros entramos a la sabiduría hiperbórea o las personas que escuchan de afuera sobre la sabiduría hiperbórea, nos toman como personas conflictivas, como personas violentas, como personas que estamos en contra de la paz, en contra de la calma, de la devoción y de la idolatría a todo lo que existe en este mundo. Nos toman como personas muy malas o como ellos hacen llamar del bajo astral. Pero lo que pasa es que no entendemos lo que pasa, o sea, ellos no entienden lo que pasa. Incluso para un hiperbóreo, transitar la senda hiperbórea nos causa bastante conflicto, porque de sacar la costra álmica, sacar todas los patrones sinarcas metidos en nuestra mente, es una lucha constante. Yo he leído muchísimos libros y después, ya que empecé a transitar la senda hiperbórea, pues he tenido que poner en mi cabecita, hacer un clic, eliminar absolutamente todos esos libros sinarcas que pensé que me daban sabiduría y solamente me estaban llenando de conocimiento, pero un conocimiento absurdo que no me orientaba, que no me daba claridad, más bien que me mantenía toda aborregada, toda sonsa, sin poder orientar. Entonces, al leer ahora el libro de Savitri Devi, pues entiendo qué es ser un hiperbóreo guerrero, lleno de honor, lleno de valor y lleno de lealtad al espíritu y a la patria original. Pues fíjense que Gengis Khan, del cual habla la primera parte del libro, es un hombre que completamente guerrero, completamente combativo. Para las personas comunes dirían que fue pues un hombre demasiado violento, pero resulta que sin este tipo de guerra, sin este tipo de enfrentamientos, sin este tipo de alzarte y hacer frente al demiurgo, frente a su creación, pues no se construye absolutamente nada. Gengis Khan tuvo que utilizar absolutamente toda su sabiduría, todo su conocimiento, todo lo que estaba a su alrededor, a su alcance, para poder someter a los mongoles y utilizarle a su favor. Imagínense que ese imperio era grandísimo. Y todos confunden la era dorada que ya se avecina, porque
en medio del caos y de la confusión acerca de la quinta dimensión, de la nueva era. Todos están alistando maletas, alistando trajes para irse a una quinta dimensión o la era dorada, a la era dorada. Pues no hay nada más falso que eso. Nadie va a ir de vacaciones a una era dorada si es que no se enfrenta a la creación de este Dios satánico. O sea, nadie va a permanecer en una paz, en una santidad, si no hace el trabajo que tiene que hacer el espíritu, que es guerrero, un hombre rayo, un hombre que esté contra el tiempo, como lo hizo Gengis Khan para esa época, en su tiempo, ¿no? Ahora, hay una diferencia entre el espíritu guerrero de Gengis Khan, que formó una nación, que dejó un legado impresionante, que fue un hombre de mucha valentía, contra el ser de Akenatón, que todo el mundo, pues, por sus encuentros, por la historia tan fanática y fantasiosa que nos venden, que un hombre de paz, como también lo es Mahatma Gandhi, que un hombre de paz es un reflejo o es un líder tal cual a seguir, un hombre que quiere llevar a una nación, que quiere llevar a su pueblo a una especie de plenitud, de adoración, pero sin hacer nada, sin inmutarse, más que solamente idolatrar a esta creación. Eso pasó con Akenatón, ¿no? Incluso construyó su imperio. Ustedes lo tienen que leer. Ya vamos a dar partecitas nada más como se dice en Perú para picarles el dientecito, porque lo tienen que leer. Pues Akenatón, hizo todo un imperio, una ciudad para amar al disco solar. Pues él prácticamente hizo referencia a que sintió al mismo creador dentro de su cuerpo y se puso a pintar mariposas y se puso con sus pinceles, le faltaba poquito su tutú y sus tacos a Akenatón para hacer la representación ideal, pues, del creador uno. Construyó un imperio, una ciudad de un momento para el otro, de forma simplona, muy rápido, muy apurado. Todo fue falso, porque incluso las pinturas, los mármoles que supuestamente eran, pues eran pintados nada más, eran truchos. O sea, no tuvo valor, no tuvo voluntad, no tuvo ganas de sacar adelante a un pueblo, un país. Dejó que lo sometiera, dejó que hicieran lo que sea con él. Su imperio fue destruido. Él en sí, pues, murió muy joven, si no recuerdo, los 27, 28 años de edad, a diferencia de un espíritu guerrero como lo es, pues, Gengis Khan. ¿A dónde he llegado en esta conclusión de este libro? Es que si nosotros, como hiperbóreos, porque esto es un libro, una sabiduría y un arma para aquellos que buscan la libertad. Nosotros no podemos caer en la tentación de ir a un mundo mejor, de regresar al origen, idolatrando, contemplando, cantando y siendo, pues, seres pacíficos en santidad. No, el espíritu es netamente guerrero y tenemos que estar contra del tiempo, no a favor del tiempo, ni haciéndonos los locos, que sí hacemos una guerra a media caña, no. Tenemos que seguir el ejemplo de los seres como Gengis Khan, como el mismo Führer, seres con un carisma, con una voluntad absoluta. Nosotros no podemos regresar al origen siendo simplemente, pues, espectadores. No, no se puede hacer eso. Como hiperbóreos, como veganistas que somos, les recomiendo leer este libro, porque acá van a orientarse y se van a dar cuenta de cuál es la situación de un virya. Se van a dar cuenta cuál es la situación tan caótica en la que estamos metidos, en lo que estamos idolatrando absolutamente todo lo que existe en este mundo material y fuera del plano material también a través del alma sinarca,
porque esa es la misión y esa es la función. Nosotros somos seres rayos, somos seres contra el tiempo, que estamos luchando para regresar al origen, no para avanzar a un mundo donde no hay absolutamente nada. En el libro El rayo y el sol, ustedes van a despertar aún más ese guerrero que llevan adentro, esas guerreras que llevan adentro, ese espíritu imperial y desarmonizar al alma caótica. Verdaderamente esto es una línea más, un camino más, un sendero más que los dioses leales, los leales nos dejan plasmados, así se manifiestan a través de estos libros, de estos escritos de seres que pues lograron tener la comprensión, el entendimiento, el mensaje que viene de otro mundo. La sabiduría hiperbórea es muy clara para el que tiene el coraje de transitarla, no solamente escuchando las reseñas, no solamente escuchando videos, sino hay que hacer el trabajo. Hay que detenernos, hay que leerlo, hay que empezar a ver con la sangre, no a ver con el tercer ojo. El tercer ojo nos llena de conocimiento porque es el mismo de Miurgo. Pero cuando tú haces el tránsito, la caminata, el sentarte y darte un tiempo para leer mensajes de los leales que dejan en héroes como Gengis Khan, como el Führer, como Proyecto Omnis, como lo que pues el camarada Pablo nos ha dado estas armas. Entonces, para poder regresar al origen, hay que tener mucho valor, mucha persistencia, mucha constancia y definitivamente despojarnos, abandonar todo lo que hemos conocido a través del alma sinarca. Sé que es un poco difícil, sé que es un poco complicado, pero cuando el espíritu se interpone ante el alma, absolutamente todo se puede. Y para terminar con mi reseña, porque me encantaría seguir hablando, ustedes saben que yo hablo un montón, si no me paran, no me callo, así soy, porque es parte de mi espíritu. Entonces, les recomiendo que lean este hermoso libro, El rayo y el sol, para que despierten aún más su espíritu guerrero, para que empiecen a reconocer cómo es el enemigo en sí, cómo es que se presenta de formas tan, ¿cómo le podría decir? De forma tan arreglada, con máscaras, que no crean en una paz, que no crean en estos sacerdotes que hablan solamente de amor, de contemplación, de idolatría, sino que busquen en los escritos de los leales, como el rayo y el sol, que nos dejan de verdad sabiduría única. Eso nos ayuda a orientarnos, eso nos ayuda a conocernos, eso no a conocerlos a ellos en sí, porque ellos ya hicieron su trabajo, ellos nos dejaron los mensajes. Lo que nos dejan los escritos de los leales a través de la sabiduría hiperbórea es herramientas, armas, códigos que nosotros vamos a poder vislumbrar, vamos a poder ver a través de la sangre pura. Para mí, Savitri Devi, pues es una hiperbórea, es una mensajera de los leales. Ella tiene tan clara, puede ver a través de la sangre las formas creadas del tiempo, puede plasmarlo a través de sus escritos, cómo es un sacerdote en santidad por parte de la fraternidad blanca y cómo es un guerrero espiritual que no tiene contemplación alguna ante sus enemigos. Ahora, un guerrero espiritual no solamente ve por sí mismo, sino siempre va a dejar un legado para aquellos como nosotros, los hiperbóreos, los veganistas, estamos buscando orientar a nuestro espíritu que lo único que tiene es que está desorientado. Después él no ha perdido el Dios que es. Él no ha disminuido su poder, no ha disminuido su capacidad, simplemente
está desorientado y no encuentra ese punto para regresar al origen, para vislumbrar el origen. Pero mientras más nos esforcemos, más leamos, más compartamos, porque no solamente, ¿sabes qué? Yo me quedo con el conocimiento, con la sabiduría, perdón, leo y esto ya. No, si no hay una voluntad de esclarecer al resto de nuestros camaradas desorientados, tampoco hay nada, porque no hay valor, no hay servicio espiritual. Los dioses, los leales, pues dirán, ok, ya tuviste el libro, te di las herramientas, ¿y qué hiciste? Pues no hiciste nada, te sentaste en tus laureles, te quedaste con la sabiduría y pensaste que durmiendo, pues ibas a regresar a la patria y también serás juzgado y también serás condenado por eso. Y eso es lo que quiere el alma sinarca, que nos quedemos inmóviles, que nos quedemos como Akenatón, atrapar mariposas ahí y dejando que el demiurgo, no voy a decir lo que pienso, pero ya se imaginan, les mando telepáticamente. Entonces, así van a decir, ok, no hiciste nada. Nosotros tenemos que empuñar nuestra espada. Tenemos que mostrar ese valor, encararlo, ir al frente. No podemos quedarnos sentados tomando café y pues durmiendo en nuestros laureles. Así que ya saben, ya tienen otro libro que leer, ya tienen otra sabiduría que recordar, purifiquen su sangre y vamos para adelante. Acá hay un montón de información, así que resumirlos todo lo que habla de Gengis Khan, del Führer, de Akenatón, pues nos llevaría muchísimo tiempo. Pero eso es lo que he percibido, me siento más fuerte, me siento mucho más esclarecida, más orientada y definitivamente puedo decir que pues la sabiduría hiperbórea es la sabiduría de los leales y que el movimiento veganista verdaderamente es el ejército de Gotham. Y esto es solo para machos, machitos, machotes y valientes. Y eso se demuestra, no se dice. Muchísimas gracias. Magnífico, camarada Indira, muchísimas gracias. Eh, pues qué gran responsabilidad entrar después de la camarada Indira, después de tan magnífica reseña que nos acaba de dar del libro El rayo y el sol de la autora Devi Savitri. Y bueno, yo quiero platicar un poco con todos los que están conectados aquí con nosotros. Gracias por su tiempo y por estar aquí con nosotros esta noche tan especial. Y yo les quisiera preguntar a ustedes, y aquí los voy a estar leyendo, así que me tienen que contestar. ¿Alguna vez han sentido que el mundo corre cada vez más rápido, pero pues no necesariamente pues hacia algo mejor? Uno pensaría, pues estamos llenos de tecnología, estamos llenos de ciencia, de todo rápido, todo lo queremos express. En épocas de las redes sociales, pues todo lo queremos rápido. Pero yo les pregunto a ustedes, ¿de qué sirve tanto progreso? ¿De qué sirve tanta tecnología, tanta velocidad, si al final hemos olvidado quiénes somos? Y esa pregunta es la misma que se hace el autor, Savitri Devi, en su libro El rayo y el sol. Dice aquí Carolina, claro que sí, el día no dura nada, excepcional. Entonces, justamente como dice aquí Carolina, la autora no fue una autora común, ella fue una mujer profundamente espiritual, valiente y con una mirada que pues estaba fuera de su tiempo realmente. La camarada Indira ya nos explicó un poquito sobre todo lo que se trata el libro, magnífico libro de 558 páginas, y la idea de lo que nos habla justamente la autora es que la historia humana no avanza en línea recta, justamente como la camarada Indira nos acaba de mencionar, sino que se mueven ciclos, estos ciclos como las estaciones o los días y las noches, por ejemplo. Y la autora, un poco más a detalle, nos habla sobre que existen épocas de luz
en las que justamente pues los hombres viven en armonía con la verdad, pero también hay épocas oscuras. Y esas épocas es donde todo se nos olvida, donde todo se nos olvida, donde reina la confusión, la mentira, el caos. Y según el autor, Savitri, la autora Savitri, nosotros vivimos ahora en la edad más oscura de lo que los hindúes llaman el Kali Yuga, la edad de hierro, por ejemplo. Entonces, esa edad es donde esta edad es donde los valores se invierten por completo. Lo sagrado ya se convierte en burla, los signos que deberían de representar para nosotros honor se convierten en algo vano. Y pues de alguna manera nos dice que de una manera muy cruel, Savitri nos abre los ojos a la realidad, a lo que hoy en día ya estamos viviendo. Y ese es un libro que realmente me ha impactado muchísimo porque hay una verdad muy cierta. El mundo moderno fabrica esclavos. Pónganse a pensar, todo este mundo está diseñado para ser esclavos que creen ser libres. Y eso es algo muy importante que el autor nos deja ver en este libro, ¿no? Que somos seres llenos de información, pero vacíos de un propósito, ¿no? Entonces, ese es un punto de vista que a mí me llama mucho la atención, que el autor habla en este libro. Y algo muy importante que hace ratito la camarada Indira dijo, que el autor Savitri no habla de violencia por odio, sino de esa fuerza interior que nace por ese amor a la verdad. Nos llama a ser valientes, nos llama a hacer ese rayo que rompe el sistema. Entonces, seamos ese sol que ilumina lo eterno. Cada uno de nosotros puede elegir entre dormir mientras el mundo se derrumba o puede decidir despertar y convertirnos en esa luz, ¿no? En medio del caos. Entonces, yo puedo resaltar esto de este maravilloso libro, y porque al final esto no nada más es un libro, es un llamado, muchachos, es un llamado a vivir con honor, a que cada día, como nosotros decimos, inspíranos a vivir con honor. Entonces, este libro me recuerda mucho a los principios hiperbóreos que nosotros tenemos, a no conformarnos con lo superficial, con la mentira allá afuera, porque parecería que ahora mentir es parte de nuestro día a día. Entonces, yo los invito a que puedan leer este libro maravilloso de la autora Savitri Devi, y por qué no poder hacer algo para reorientarnos al origen. Y quizá, solamente quizá, ese amanecer pues pueda depender de cada uno de nosotros o cada uno de los que están detrás de esta pantalla viéndome ahora. Les agradezco muchísimo y bueno, yo quiero compartir también con el camarada Anthony Luque la siguiente reseña. Muchas gracias. Muchas gracias. Tomo la palabra. Muchas gracias. Vamos a presentar a continuación un fragmento, una reseña que ha enviado una camarada que no ha podido participar de esta presentación por razones estratégicas, pero ha querido enviar su reseña muy responsablemente con esta presentación. Así que a continuación, antes de darle la palabra a don Anthony, vamos a ver a modo de adendum, una muy breve reseña de lo que es el libro para ya pues finalizar esta extraordinaria exposición que han dado las camaradas Indira e Irais. Cada civilización asciende hacia la luz y cae nuevamente. Desde el principio de los tiempos, la humanidad ha caminado bajo el ritmo eterno del sol. En la Edad Dorada, los dioses habitaban entre los hombres. La luz guiaba a los pueblos y la verdad brillaba en el corazón del mundo. Pero el ciclo cambió. El hombre olvidó su origen, las máquinas rugieron y la tierra se oscureció. Comenzó el Kali Yuga, la edad oscura, donde la mentira se disfraza de progreso y la humanidad, ciega, se aleja del espíritu. Savitri Devi nos enseña que el tiempo no avanza sino que gira, que cada civilización asciende hacia la luz y cae nuevamente en la sombra.
Tres fuerzas mueven el destino del mundo. El rayo, la energía que destruye lo corrupto y purifica lo impuro. Y el hombre del tiempo, aquel que une ambos poderes. Y cuando el último rayo atraviese el cielo, el sol volverá a brillar, trayendo consigo la promesa de una nueva edad dorada. Bueno, continuamos con nuestro siguiente ponente, el camarada Anthony Luque Laureano. Nos va a exponer el libro Cruzada contra el Grial. Bien, muy buenas noches a todos los miembros de este panel, a todos los que nos están viendo. Y continuando, un gran libro. Camarada Fabio, si lo pudiera presentar en primera plana para dar la introducción. Ahí está. Cruzada contra el Grial, la tragedia del catarismo. Otto Ram. Bien, desde ahí, ¿qué es el Grial? ¿Qué es una cruzada, no? Vayamos poco a poco en manera de resumen. Los cátaros, los más puros que existieron en la tierra, en el Languedoc, ¿verdad? Hay del libro completo, toda una fantasía leerlo. Volver al tiempo de los caballeros, de los trovadores, de aquellos que recordaban el amor, no como ahora tenemos entendido que es el amor eros, ¿verdad? Sino el amor puro, el amor hacia una pareja original, que obviamente está fuera de este plano. Los cátaros eran a letra y puño de Otto Ram los más puros que hubieran podido existir en todo lo que es el Languedoc. Ellos tenían por principio que este mundo era el infierno. Y naturalmente todos los que estamos aquí en este en vivo, todos los que tenemos conocimiento de la sabiduría hiperbórea, todos los que hemos visto a través de nuestra conciencia, nos hemos dado cuenta de que el mundo es ciertamente el infierno. Tanta pobreza, tanto dolor, corrupción, y no era diferente allá en la época en que existía los cátaros, donde se estaba fundando la Iglesia Católica. Entremos en ese contexto, ¿no? De los países de Francia, Italia, Alemania, existían estos hombres que tenían por principio no comer carne, tenían el celibato como modo de vida y no mataban, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente ellos tenían entendido que si ya estamos en este infierno sufriendo, ¿para qué hacer más daño a otros seres que también están en este infierno? Entonces ellos tenían una vida muy pura, muy austera, dedicaban su vida a pregonar todo lo que es la sabiduría hiperbórea que ahora le podríamos llamar. Daban consolamentum a los pobres, a los afligidos, porque ellos tenían la certeza de que este mundo no es el real, que es un mal sueño, es el infierno. Y justamente este mundo es la preparación para el mundo real, que es la patria original, de donde pertenece el espíritu, de donde viene el espíritu. Y tenían a Cristo Luz, a Cristo Lucifer como el portador de esta verdad, el portador de la luz, no como ahora, ¿no? Que nos han hecho creer de que Lucifer es el demonio, que nos quiere engañar, que nos quiere mantener en el infierno, no, todo lo contrario. Entonces, ¿cómo se da la cruzada? Veamos poco a poco. Una persona como de pie, como nosotros, tenemos dos opciones en ese tiempo. Los cátaros, que predicaban justamente todo esto, que el mundo es el infierno y que hay una vida más allá, donde el espíritu es eterno, donde el espíritu es increado, donde no existe la corrupción, la muerte y la maldad. El único modo de acceder ahí es reconocer de que somos prisioneros, mantener una vida de honor caballeresca. Ser un caballero, decir la verdad, tener la verdad como modos de vida y pregonar con los actos, ¿verdad? Y en segundo punto tenemos a la Iglesia Católica que ya estaba fundada, ya estaba con cierto poder porque ya había realizado cruzadas en Medio Oriente, ya tenía un poder temporal sobre algunos reyes de toda esa época. Ellos pregonaban de que
para acceder al reino de Dios tenía que ser a través de los sacerdotes. Tenías que arrodillarte a ellos, rendir todo tus posesiones, tu vida a ellos con completa y absoluta obediencia. Pero había una contradicción. A pesar de que la Iglesia Católica de ese tiempo pregonaba lo que es la abstinencia, vivir con lo menos posible, con cosas materiales muy, muy pocas, se rodeaban de riquezas. Los papas estaban rodeados de riqueza, de comidas, de castillos, de lujos, de ropa, etc. Y todo el pueblo veía, todos los que vivían en ese tiempo sabían y observaban que alguien que pregona que hay que vivir una pobreza, hay que vivir en austeridad y sometidos a una iglesia, pero que los que pregonan, sus sacerdotes, viven en total riqueza. No hay concordancia, al contrario que de los cátaros. Los cátaros sí predicaban y actuaban según lo que ellos decían. Entonces ahí vemos un problema muy, muy obvio para la que es ahora la que dominó y ganó ese conflicto, ¿no? Pues ¿por qué? Porque los cátaros tenían prohibido combatir. Eran tan puros que tenían prohibido matar, tenían prohibido ir a la guerra, ¿verdad? Entonces, habían caballeros que defendían a los cátaros. Y es por eso que la iglesia, lamentablemente, vamos ahora al subtítulo que podría decirse, la tragedia del catarismo. Es que la iglesia, con todo su poder, convocó una cruzada para exterminar a todo lo que es el catarismo del Languedoc, que en ese tiempo era parte de Francia, Alemania. Convocan a caballeros, convocan a rufianes, convocan a cualquier persona que pueda portar un arma. Porque ¿cuál era la consigna? El Papa decía de ese tiempo, la Iglesia Católica, vayan, maten en nombre de Cristo, maten en nombre de Jesús a todos, y yo les daré la salvación. Y obviamente los primeros en enlistarse, ¿quiénes eran? Ladrones, asesinos, corruptos, violadores, porque la promesa era esa: si yo sigo matando, si yo sigo robando y saqueando a los cátaros, me van a perdonar. Qué incongruencia, ¿cierto? Qué incongruencia en este tiempo ahora verlo, que los que predican justamente la salvación, la paz, convoquen a una cruzada como tal, a personas que eran los cátaros, que no mataban, que no comían carne, que eran célibes. Y ojo, un punto muy importante: en el Languedoc, donde vivían los cátaros, también convivían cristianos, también convivían judíos, incluso algunos musulmanes. O sea, la creencia era libre, todos podían creer en lo que querían. Los cátaros no imponían nada, ellos respetaban la creencia, ellos solo iban a quienes los llamaban. Entonces es así que empieza la cruzada contra el Grial, con una gran nostalgia. Mientras yo leí este libro me daba una gran tristeza y una pena de cómo ver cómo seres tan puros, como una creencia que es el catarismo, ha sido exterminada totalmente. Ahora, hoy en día es casi imposible acceder a lo que es el catarismo si no fuera por estos libros de Otto Ram, que se dio la tarea de vivir, de recorrer toda Francia, todo el Languedoc, recogiendo todos esos datos. Y es entonces cuando revive la historia de los castillos. El castillo más famoso de todos del catarismo, el Languedoc, el Montsegur, el castillo de Montsegur, un castillo donde se dice que fue la última morada del Grial. Pues porque justamente el Grial era el recuerdo de Lucifer, de Cristo Lucifer. Y entonces la Iglesia Católica quería tomar a como de lugar lo que es el Grial y conquistar todos esos castillos poco a poco, saqueando, matando, no perdonaban a nadie. La consigna era: matamos a todos, Dios los elegirá allá. El caballero de la Iglesia Católica, ¿no? Un caballero que se me fue el nombre ahorita, que era el que más asesinaba, mataba indiscriminadamente, y decía, ¿no? Maten a todos y Dios los reconocerá quién es cátaro, quién es cristiano. Mientras estén en el Languedoc tienen que morir. Y bueno, una tragedia única, un dolor único, ¿no? Un gran tributo a Jehová Satanás, que prender hogueras y fuegos con los cátaros. Pero había algo que admiro de toda esta historia recopilada, es que los cátaros nunca mentían y nunca negaban su creencia. Ellos básicamente saltaban al fuego,
porque preferirían morir antes de negar a lo que son ellos, a lo que era el catarismo. Imagínense ese honor de morir, saltar voluntariamente al fuego para preservar su honor, para preservar lo que ellos creían. Eso era ser un cátaro, porque cualquiera no era. Y cuando la Santa Inquisición en ese momento, la Santa Inquisición que dio la Iglesia posteriormente, los perseguía, los cátaros voluntariamente saltaban al fuego. Pero ahora sabemos en la sabiduría hiperbórea que Domingo de Guzmán justamente instauró la Santa Inquisición para justamente salvar a los más puros, a los cátaros más puros, ¿no? Es una estrategia ya que se tiene que analizar leyendo el Misterio de Belicena Vilca, que no les voy a hacer spoiler, pero en este libro se menciona, ¿no? Otto Rahn hace mención de Domingo de Guzmán y la estrategia que claramente él todavía no sabía. Entonces, ¿cómo podemos vivir nosotros en este infierno? Este libro inspira a poder vivir y emular lo que era la vida de los cátaros, tratar de recordarlos porque ellos eran los últimos guardianes de la sabiduría hiperbórea. Ellos tenían el grial, ellos tenían a linajes puros de ese tiempo. Desde ahí nace la leyenda de Parzival, de Trencabel, ¿no? Y Gerseloide, que era su madre, ¿no? La gran conocida Adelaida, que era una dama pura, que acogía a todos los cátaros en sus castillos o a cualquiera que buscaba ayuda. A contrario que era la Iglesia Católica de ese tiempo, que simplemente exterminaba. Entonces, cualquier buscador de la verdad, cualquier amante de la historia, de las sagas épicas, del caballerismo, de todas esas, de los poemas de los trovadores en pos del amor, del verdadero amor, no del amor eros, es un libro que les va a dejar con mucha sabiduría. Les va a dejar con una mine, con un recuerdo y una nostalgia que van a tratar de querer leerlo otra vez. ¿Quién no quisiera leerlo otra vez? Y es justamente ahora, gracias a la editorial Cúcuta, que tenemos un libro tan puro, tan cátaro, ¿no? Y que también nos recuerda que somos y deberíamos ser como hiperbóreos, aspirar a ser cátaros, tener el honor como principal código de vida, la verdad, y defender lo que creemos hasta el fin, y anhelar ese amor que está fuera de este mundo, volver a la patria original. Porque justamente ahora, a manera de conclusión, los cátaros creían que la muerte no era algo malo. Si alguien moría o si alguien se suicidaba entre los cátaros, solo era permitido cuando él estaba en su plenitud de vida, cuando él estaba ya completamente seguro de que no había nada más en este mundo. No lo hacían, no había el suicidio por dolor, por decepción, por, por tantos dramas que ahora se dan. No, al contrario, justamente ellos decían, yo para querer seguir viviendo en la patria original es que tengo que pasar por el umbral de la muerte. Es un libro muy maravilloso, de colección urgente, y aparte de que está históricamente correcto, porque Otto Rahn siempre se da ese trabajo de recorrer los lugares, ver con sus propios ojos todos esos castillos, todos esos valles por donde transitaban todos los cátaros, todos los sucesos, y recopilar desde trovas, desde historiadores, desde cuentos populares, relatarlos, corroborarlos con la historia, y los tiene todo en su libro. Una gran saga de colección. Camarada Fabio, una vez más el libro, por favor, para cerrar. Recomendable, Cruzada contra el Grial, de Otto Rahn. Gracias. Bueno, continuando con nuestro siguiente ponente, el camarada Carlos Alberto Buitrago nos va a hablar del libro Perdido de Enki. Aquí lo presentamos. Muy buenas noches a todos. En esta extraordinaria presentación de la editorial artesanal Cúcuta Hiperbórea, hemos llegado alrededor de 22, 25 espectadores, extraordinario, con extraordinarias presentaciones también de las camaradas Indira, Iraís, el camarada Pablo, el camarada Anthony.
qué honor participar de esta presentación. El libro perdido de Enki es un libro muy interesante. Zecharia Sitchin es su autor, lo leí hace muchos años, estaba terminando en la época universitaria, estaba en los últimos días y pululaba en algunos círculos esa información de la creación. No tiene que ver absolutamente nada con mi carrera ni en aquel momento, pero sí causaba mucha intriga en lo que era la creación de la humanidad, de dónde venimos, quiénes somos realmente. Y en este caso, Zecharia Sitchin da pues grandes luces en su obra, Crónicas de la Tierra. Este sería como el 7º libro de Crónicas de la Tierra. Y para hablar también del libro perdido de Enki, es importante hablar del autor como referente, hablar de las tablillas sumerias y hablar también excelentes comentarios de los espectadores. Y hablar de el libro perdido de Enki, tenemos que hablar primeramente de Zecharia Sitchin, que es el autor del libro. Es originario de Azerbaiyán, es criado en Palestina, tiene una nacionalidad israelí norteamericana, estudia en Inglaterra. O sea, estamos hablando de un señor que es pluricultural, es políglota, aunque su fuerte para muchos especialistas no es el tema académico, sino la interpretación que realiza él. En este caso, por ejemplo, vemos un gran distanciamiento, si se quiere, de la obra o la diferencia de lo que puede ser Zecharia Sitchin a otros que anteriormente a él hicieron esa traducción o interpretación. Primeramente hay que decir también, hablar de Samuel Noah Kramer,